Buenos días, estimados estudiantes de 11. El viernes pasado tuvimos un encuentro virtual que por cuestiones técnicas no quedó grabado. Eh, este es como el tercero, cuarto intento que hago para que este video quede grabado y pueda utilizarse como ampliación de la información. Entonces esperemos que sea el último intento y que ya puedan verlo sin ningún problema. Bueno, básicamente el encuentro de qué se trató fue con la introducción a Frontend. La idea es que ya comencemos a trabajar en ese tercer módulo de nuestro sistema de información, que es la aplicación web. Y bueno, vamos a arrancar entonces con los conceptos básicos. ¿Qué es el frontend? El frontend básicamente es la capa de relación de nuestro sistema de información con el cliente. Eh, la idea es que el cliente sí puede acceder directamente a esta capa y a través de ella puede comunicarse con el servidor para obtener o entregarnos algunos datos que nosotros necesitemos, sin que, y esto es importante, sin que el cliente tenga contacto directo o más bien pueda manipular directamente la información que reposa en nuestra base de datos. ¿Listos? El frontend también es una capa importante de información y de comunicación de nosotros con nuestro cliente. ¿Qué lenguajes se usan en el frontend? Básicamente HTML, CSS y JavaScript. Eh, digamos que estos lenguajes, claro, los podemos programar en su nivel más básico, pero también para ayudarnos a la programación existen una serie de frameworks y librerías que nos permiten hacer más fácil este proceso. ¿Qué son frameworks? ¿Qué son librerías? Digamos que, a ver, las librerías son como pequeños códigos que ya están precreados, ¿cierto? Y a los cuales solo tenemos que llamar por su nombre. Por ejemplo, yo necesito generar un formulario, ¿sí? Y resulta que hay una librería que ya tiene esos formularios precodificados, prediseñados. Entonces yo lo único que tengo que hacer es llamar y decir, quiero la librería del formulario 1, pero necesito que tenga estos datos. Y yo ingreso los datos, los campos que yo necesito, pero todo el resto, el diseño, la manera como interactúan los botones y eso, ya está precodificado. Entonces eso hace que mi proceso de codificación, de programación, sea muchísimo más rápido, muchísimo más eficiente. Lo que son los frameworks. Los frameworks son una estructura mucho más compleja que esa librería. Los frameworks ellos mismos incluyen muchas librerías y me dan como un entorno de desarrollo en donde yo puedo eh, tener un montón de recursos a mi disposición para facilitarme la programación de mis aplicaciones. ¿Listos? ¿Cuáles son los más conocidos? React, por ejemplo, de lejos, React y Angular. React es un framework desarrollado por Facebook para el diseño de su propia y el mantenimiento de su propia aplicación. Facebook es una aplicación hecha en HTML, CSS y JavaScript y por eso desarrollaron un framework que permitiera que sus programadores pudieran hacerle mantenimiento a la aplicación de manera muy rápida. El otro muy conocido es Angular. Angular es mantenido por Google. Ambos frameworks fueron liberados al público, es decir, cualquiera de nosotros puede acceder a esas librerías gratuitamente, eh, pues como para mejorar nuestro sistema de programación. ¿Por qué los dejan libres? Bueno, pues porque también eso permite que las personas vayan entrenándose, ¿cierto? En la manera como ellos, como estas grandes empresas programan. Entonces, existen también otros, claro, está Redux, está Bootstrap, Bootstrap es para CSS sobre todo, está LESS, está SAS, que también son para CSS. Tanto CSS como JavaScript eh, tienen librerías y frameworks muy conocidos. HTML realmente es muy sencillo. Digamos que las librerías existen, pero pues son como muy pequeñas. Ahorita casi todo lo que ustedes necesitan hacer se hace mediante CSS para estilo, mediante JavaScript para
para interacción. El HTML prácticamente nos sirve solo para estructurar la página, ¿no? Ya lo sabemos, HTML es un lenguaje de marcado, eso quiere decir que lo que nos va a hacer es realmente etiquetarnos en qué zona de nuestra página van qué contenidos, como es como esa clasificación, esa estructura general. Imagínense el HTML como las columnas y las vigas de una casa, ¿sí? Entonces el HTML nos va a determinar cuáles son los espacios, nos va a decir aquí debería haber un espacio que puede ser la sala, otro que es la cocina y ahí tengo unas tuberías, ¿cierto? Que tendré que conectar luego. El CSS es como las paredes, la pintura, las ventanas, es toda la parte que nos hace bello ese ambiente, que trabaja para la comunicación efectiva, ¿cierto? Con nuestro cliente. Y el JavaScript es la interacción que tiene nuestra aplicación web con nuestro cliente. Imagínense en una casa automatizada, el JavaScript sería el que nos permitiría encender luces con un aplauso o conocer cuál es la temperatura de la casa, ¿cierto? Mantener el control sobre ciertos elementos, que cuando yo abro una puerta se encienda la luz y se prenda la calefacción. Ese tipo de cosas serían entonces lo que haría el JavaScript dentro de nuestro ejemplo de la casa. Entonces, HTML es un lenguaje de marcado, es un lenguaje estructural. CSS es un lenguaje de estilo, es decir, es un lenguaje para brindar elementos o para configurar elementos estéticos. Y JavaScript es un lenguaje de programación. Es el único lenguaje de programación entre estos tres. Es decir, programación es que nosotros podemos crear funciones que ejecuten acciones. ¿Listo? Y esas acciones nos pondrán en contacto tanto con la información que tenga que dar nuestro cliente como con la base de datos y el backend. Ok. Bueno, aquí tengo una imagen que quería que ustedes la vieran. En el fondo de todo siempre estará nuestra base de datos. ¿Ok? Realmente cualquier aplicación web que se precie, que sea dinámica, por supuesto, no que sea estática. Una página web estática es como esas páginas viejas en donde había una información que jamás cambiaba y esa información permanecía ahí 20 años y nunca cambiaba. Actualmente, digamos que nuestras aplicaciones web, la idea es que tengan un intercambio dinámico de información con el usuario y con la base de datos. Entonces, la base de datos reposará toda nuestra información que nosotros queramos pues tener, que interactúe con el usuario. Esta base de datos entonces interactuará con ese frontend, con esa capa de frontend hecha en HTML, CSS y JavaScript. Y este frontend, ¿en dónde se ve? Generalmente, ¿en dónde nosotros podemos visualizar esta capa de comunicación? Pues en el navegador. Este frontend se ejecuta generalmente en el navegador. Actualmente, como tenemos estos aparaticos, ¿cierto? Entonces también se ejecuta en estas interfaces móviles. Bueno, nosotros ¿cómo accedemos a este frontend? Pues accedemos a través del navegador, ¿cierto? Pero con la URL. La URL es el nombre de dominio de este frontend, es el nombre con el cual esta capa de frontend se identifica dentro de la internet. ¿Listos? Los servidores, ¿cómo nosotros accedemos a los servidores? Bueno, los servidores, como son máquinas, básicamente, ¿cierto? Máquinas con muchos discos duros en los cuales está reposando nuestra información. Esos servidores tienen puertos de salida, ¿cierto? Y esos puertos de salida tienen unas direcciones físicas, que es este DNS. Es lo que nosotros también conocemos como el IP. Si ustedes alguna vez han enviado un correo, se han dado cuenta, o les ha llegado un correo, se han dado cuenta que la información que trae el correo dice enviado desde, y hay una información tipo 180.94.0.82. Esa es la dirección física de este puerto de esta máquina. ¿Listo? Y en ese caso de los correos, por ejemplo, nos dice desde qué máquina en el mundo se envió ese correo. Entonces, ojo, esta es una dirección de dominio y esta es una dirección física de un servidor. ¿Ok?
La URL es la dirección de este frontend, de esta capa de interacción, ¿cierto? Desde donde nosotros accedemos al servidor. Y la IP es una dirección física de una máquina. ¿Listos? Eso es importante. Eso es importante. Esa es una dirección virtual de ubicación. Si yo fuera una base de datos, y si yo soy una base de datos y yo vivo en un servidor, ¿cierto? Digamos que esta URL sería como mi correo electrónico, ¿cierto? Es la manera por la cual las personas pueden ponerse en contacto conmigo, pero fíjense que no lo hacen directamente, ¿cierto? Tienen que hacerlo a través de una aplicación. Entonces, si yo fuera una base de datos, la URL sería como mi correo, ¿sí? Mientras que la IP sería como la dirección de la puerta de mi casa. ¿Estamos? Listos. Entonces, continuamos. ¿Qué es el backend? Porque aquí hablamos, que sí, el frontend y el backend. ¿Qué es el backend? El backend es la otra parte de ese sistema, ¿cierto? Si el frontend es la capa que se comunica con el usuario, el backend es la capa de acceso a los datos, ¿cierto? Que no es accesible a todos los usuarios. Básicamente, entonces, el backend es esa capa de información que se comunica con el servidor. Entonces, mi frontend se comunica con mi usuario, mi backend es una capa de información, una capa de programación, se comunica con el servidor para acceder a bases de datos o para otra serie de funciones lógicas, ¿sí? Y luego el frontend y el backend se comunican entre ellos. ¿Listos? Algunos lenguajes de programación, Python, PHP, Ruby, C#, que creo que ustedes lo están aprendiendo con el profesor Alejandro, y Java. También ellos tienen una serie de frameworks que se pueden usar pues para hacer más eficiente la programación también. Un programador que maneja el frontend y que maneja el backend se llama un programador full stack, es decir, es un programador que es capaz de desempeñarse en cualquiera de los dos lados de un sistema de información. ¿Cómo se relacionan? Bueno, el frontend, entonces básicamente el HTML y el CSS nos dan ese esquema, nos dan esa apariencia con la cual interactúa el usuario, ¿cierto? Aquí en el backend entonces tenemos estos elementos, tenemos la base de datos, ¿cierto? Tenemos el lenguaje que se vaya a usar para las aplicaciones lógicas y para comunicarse con esa base de datos. Y en la mitad tenemos entonces nuestro JavaScript. ¿Sí? Nuestro JavaScript es el que nos permite tomar esta información que nos da aquí nuestro usuario, nuestro cliente, ¿cierto? Y comunicarse con el backend, con la capa de backend, que es la que finalmente va a ir a comunicarse también, a obtener datos de la base de datos y a traerla. ¿Listo? Y luego esos datos que nos trae el backend, el JavaScript los convierte de nuevo los traduce en un lenguaje que nuestro usuario pueda entender. ¿Listos? Como yo les he dicho, un programador puede ser full stack, puede trabajar tanto en el frontend como en el backend. Sin embargo, si se queda trabajando en solo uno de estos dos lados, está también muy bien. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del desarrollador frontend. El desarrollador frontend cumple un papel importantísimo. El desarrollador frontend se comunica todo el tema del diseño gráfico, todos los elementos comunicativos, simbólicos, estéticos, ¿sí? Y los convierte en algo que funciona y que es capaz de comunicarse con todo el trabajo que hace el desarrollador backend. ¿Listo? Si no fuera por el desarrollador frontend, nosotros no podríamos comunicarnos de una manera intuitiva con los sistemas de información. Tendríamos probablemente que aprender programas muy pesados de programación y de comprensión de los datos y de los paquetes de datos como nos los arroja la máquina, ¿cierto? El diseñador frontend cumple ese puente importante entre todo el tema de comunicación visual
que es del diseño y probablemente tenga que desarrollar algún tipo de habilidades en diseño gráfico, ¿cierto? Pero las hace funcionales dentro de un entorno informático. ¿Listos? Y permite entonces que este diseño se vuelva interactivo y que se relacione también con todo ese trabajo de programación del backend. Algunos ejemplos de aplicaciones web. Y ojo, porque digo aplicaciones y no páginas web. Nosotros estamos acostumbrados a que la página web es el típico sitio donde dicen nosotros, inicio, menú, conózcanos. Pero resulta que aplicaciones web hay muchas y de muchos tipos. Entonces, vamos a ver algunas. A ver. Vamos a ver algunas. Perdón un segundo. Vamos a mirar algunas. Hay aplicaciones frontend que se dedican a la representación gráfica de datos. Por ejemplo, esta. ¿Sí? Esta es la página, bueno, la aplicación, más bien de lectura del mapa del coronavirus de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos. Y básicamente lo que hace es representar datos. Entonces, probablemente tome una serie de datos de una base de datos y los cruza de manera que tengan alguna lógica para nosotros a la hora de leerlos. Entonces nos arroja una gráfica, nos hace una discriminación por ciudades, ¿cierto? Por países, Italia, España, Francia, ¿sí? Muestra de manera actualizada esos datos. Entonces si nos vamos a Estados Unidos, entonces aquí ya podemos ver, fíjense que nos discrimina los datos y nos los muestra de una manera que sea legible para nosotros. Nos muestra la gráfica de crecimiento de los casos, nos muestra aquí, la moví, ya. Nos muestra, por ejemplo, cuál es la concentración de casos en todo el país. Convierte una serie de números en una información que tiene sentido para nosotros. Entonces, este es un tipo de aplicación web. Otro tipo de aplicación web son las herramientas. Bueno, las herramientas de gestión de datos, pero de una manera práctica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta, que es una herramienta que yo les dejaré en la guía, y que dice, o que nos permite generar un mockup, un wireframe, perdónenme, que es uno de los trabajos que vamos a hacer más adelante. Nos permite diseñar una página web, básicamente. Entonces tiene elementos. Yo puedo traer aquí un párrafo, por ejemplo. Voy a poner un párrafo por acá por debajo. Entonces traigo un párrafo y lo pongo por aquí. ¿Listos? Bueno, aquí porque ya está completo y no me deja tener más objetos, pero básicamente es eso. Fíjense que aquí entonces me permite decir, venga, yo aquí quiero poner una imagen. Me deja hacer cosas. Puedo crear tareas, puedo hacer tareas, llevar a cabo tareas online, en la nube, sin tener que bajar estas aplicaciones a mi computador de manera física. ¿Listo? Entonces, este es otro tipo de aplicaciones web. Aplicaciones web que me dejan hacer tareas online, de manera online, ¿cierto? Que me permiten realizar una serie de trabajos sin que yo tenga que tener un programa, un software instalado en mi computador. ¿Qué otro tipo de aplicaciones web hay? Esto ustedes lo conocen bien, Angry Birds Games, Angry Birds. Entonces aquí están. Bueno, este programa específicamente, este juego fue hecho en HTML, CSS y JavaScript. Entonces también un juego es una aplicación web. ¿Qué nos permite, por ejemplo, este tipo de cosas? Bueno, aquí está este también, Pixel. Este también se los voy a dejar a ustedes en la guía. Este es, por ejemplo, un editor de imágenes. Es como un Photoshop, pero online. Tiene una serie de, un montón de herramientas además. Me permiten hacer diferentes cosas. Aquí yo puedo subir, editar mis imágenes y vuelvo y lo bajo. Y no necesité ni una licencia, ni tuve que bajar el Photoshop a mi
a mi computador ni nada. Entonces, y esto es una aplicación web también. ¿Listo? Entonces quitémonos de la cabeza el tema de que una aplicación web solamente es una página que tiene un menú, que tiene una cabecera, que tiene... No, una aplicación web en este momento está abierta a muchísimas otras cosas. Ahora, una aplicación web, ustedes saben que la web no es solamente el tema de las páginas, la web es también en este momento toda la red de información que hay en el mundo, incluyendo las aplicaciones a las que puede acceder ese aparatico. También en este momento el 50% de las aplicaciones móviles están diseñadas en HTML, CSS y JavaScript. Así que, a pesar de que su soporte sea un un celular móvil, un teléfono móvil, pues también podemos considerarlas dentro de esta área de elementos. Ok, voy a cerrar por aquí. Listos. Entonces ya hemos visto algunos ejemplos de lo que puede ser una aplicación web. Bueno, ¿cómo hacemos una aplicación web? Primero, nosotros necesitamos pasar por unas fases de diseño. ¿Cuáles son esos pasos para hacer un diseño que llamamos las buenas prácticas? Son estos que vemos acá. Y voy a pasar a explicar qué son buenas prácticas. Nadie evita pues que nosotros arranquemos a hacer una página web y comencemos de una vez a programar. Podemos hacerlo, sí. Y seguramente podemos tener 10 cambios y 10 veces vamos a tener que programar algo y eso. Pero hay algo que se llaman las buenas prácticas. Las buenas prácticas son una serie de procesos que probadamente han demostrado ser eficientes y han demostrado ser buenos dentro del desarrollo web o dentro de cualquier otra área, pero específicamente aquí dentro del desarrollo web. Esas buenas prácticas entonces son cosas que se han desarrollado en empresas o las han desarrollado los programadores de manera independiente, pero que han demostrado que tienen mejores resultados que otras maneras de hacer las cosas. ¿Listos? Entonces, dentro de las buenas prácticas para el desarrollo de una aplicación web está seguir estos pasos que ustedes ven acá. Primero, definir los objetivos. ¿Para qué quiero yo hacer mi aplicación web? ¿Cuál es el propósito que tengo con el desarrollo de esa aplicación web? Segundo, la arquitectura de la información. Definir la arquitectura de la información. ¿Qué es la arquitectura de la información? Básicamente son los contenidos, ¿sí? ¿Qué quiero yo que muestre mi aplicación web? ¿Qué información quiero recoger o qué información quiero dar? ¿Cuál es la jerarquía que va a tener esa información? Entonces, en una página web normal, normalita, como esta del colegio, por ejemplo, yo puedo establecer una jerarquía. ¿Qué es lo primero que ustedes ven acá que a mí me interesa que ustedes vean, por ejemplo? A ver. Seguramente estos anuncios, ¿cierto? Serán lo primero que yo quiero que ustedes vean. Estos dos botones de acá me están diciendo que en este momento lo más importante para el colegio es que ustedes atiendan esta información de acá y encuentren los enlaces a las carpetas de trabajo, los enlaces a la descarga del boletín, probablemente acá los anuncios y los videos que da el señor rector. ¿Listo? En segundo nivel, bueno, aquí hay un segundo nivel de información, ¿cierto? Que puede estar representado en los menús y en estas otras informaciones laterales. Dentro de los mismos menús también hay una jerarquía. ¿Qué quiere decir? Los menús son información que está agrupada según la manera como como relacionamos esa información. Entonces, por ejemplo, en recursos digitales estarán los tutoriales de Classroom, estará el enlace a Edmodo, estará el enlace a Meet de Google, a Zoom, ¿sí? En Aprende en Casa pues estarán los enlaces para los trabajos de las diferentes sedes. Son cosas que están relacionadas. Eso es una jerarquía. Jerarquía es que vamos del tema general,
¿sí? A los temas específicos que se desprenden de allí. Eso es básicamente de lo que hablamos cuando hablamos de la arquitectura de la información. ¿Qué contenidos vamos a presentar y en qué jerarquía? Lo tercero, una vez sabemos para qué queremos la aplicación, una vez tenemos ya la arquitectura de la información, es el desarrollo visual. El desarrollo visual a su vez tiene tres pasos o tres productos que nosotros tenemos que hacer de manera consecutiva. Uno, el wireframe o boceto de la aplicación. Dos, el mockup o maqueta. Y tres, el prototipo. ¿Qué diferencias tienen? Como les dije, el wireframe sería el boceto, el mockup es la maqueta, es la parte más estética, es como la proyección estética del sitio, y el prototipo ya es una pequeña simulación de cómo va a funcionar mi aplicación. Bueno, el cuarto paso después del desarrollo visual sería el desarrollo, ya el desarrollo a nivel de código. Una vez nosotros sabemos qué queremos, de qué manera lo queremos estéticamente, cómo vamos a estructurar la información, entonces pasamos a codificar y a llenar ya todos los contenidos que tenga esa aplicación. Hacemos pruebas, vamos mirando cómo funciona y una vez hayamos hecho todas las pruebas correspondientes, pasamos a la publicación. La publicación es cuando nosotros ya liberamos nuestra aplicación al gran público y ya empieza a funcionar. ¿Listos? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, para comenzar, cuando nosotros desarrollamos esto acá, tenemos un punto de partida muy fuerte. En nuestro caso, los objetivos de la aplicación, seguramente ustedes ya los van a aterrizar desde los objetivos que están trabajando en su proyecto, ¿cierto? Por eso no nos detenemos mucho ahí. Nosotros seguramente habremos dicho, ok, yo necesito como una estrategia de comunicación crear una aplicación web porque mi propósito es capturar una mayor cantidad de clientes, o mi propósito es poder generar otro canal de ventas, o mi propósito, bueno, cualquier cosa, lo que ustedes necesiten. ¿Listo? Generar un canal por el cual se puedan recibir los trabajos de las personas en la papelería, me los puedan enviar por ahí y yo los puedo imprimir y luego el dueño del trabajo solamente pase y yo le entregue su trabajo. Es algo importante, por ejemplo, la situación en la que estamos y seguramente en la que estaremos durante un tiempo. Vamos a necesitar reducir el tiempo de permanencia de las personas en los establecimientos públicos, ¿cierto? Entonces, fíjense que de pronto una aplicación web puede ayudarnos, no sé, qué sé yo mando mi lista de mercado, ¿cierto? Mando mi lista de mercado, la aplicación me arroja un código y bien sea que me la traen a la casa o que media hora después yo pase corriendo por la tienda, doy mi código, me entregan mi paquete, pago y hasta luego. Bueno, puede ser una opción. Bueno, si nosotros tenemos la arquitectura de la información, entonces sabemos qué es lo que vamos a poner allí exactamente. Cuando nosotros llegamos a hacer el desarrollo visual, ¿cierto? Entonces en el wireframe nosotros lo primero que vamos a hacer es aterrizar esa estructura. Esta arquitectura de la información la vamos a aterrizar de manera visual. Bueno, ahí tenemos una opción para hacer cambios. Lo mismo en el mockup. Y finalmente en el prototipo nosotros vamos mirando si es la interacción que se desea o no. Lo peor que podría pasarnos es publicar un sitio y que tengamos que empezar a cambiar todo esto hacia atrás, porque eso representa pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Seguimos. Esto que ven ustedes aquí es un wireframe. Un wireframe no siempre tiene que estar hecho en una aplicación especial. Un wireframe puede estar hecho a mano. Como les digo, es un boceto. Ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, está representado un video. Esto sería una imagen, esto sería texto. Entonces fíjense que no es necesario que nosotros digamos qué es lo que va ahí, ni pongamos las imágenes ni nada. Solamente que digamos en dónde van, qué jerarquía tienen y qué información es la que queremos ver aquí. Aunque no estamos escribiendo el texto, si estamos diciendo, por ejemplo, ahí, no sé, ahí va a ir la presentación o la historia del colegio. ¿Qué es entonces el wireframe? Básicamente es un boceto, una representación de baja fidelidad, y la idea es comunicar la estructura
de la solución de diseño que estamos pensando, la estructura de la información que queremos aterrizar ahí. Y también vamos a especificar dónde están los call to action. Durante el encuentro me preguntaron qué era un call to action, son las llamadas a la acción perdón, que queremos que el cliente haga. Entonces, por ejemplo, este empieza ya, ¿sí? Ustedes han visto muchos call to action. Es una manera que nosotros tenemos de hacer que nuestro usuario, nuestro cliente, interactúe rápidamente con nuestra página. Entonces, no sé, por ejemplo, no sé, da clic aquí y obtén el PDF sobre los 10 secretos de la riqueza. Entonces la gente da clic ahí, entonces dicen, ah, claro, para enviártelo necesitamos que metas tu correo, ¿sí? Esos son los call to action. Entonces aquí también nosotros vamos especificando dónde queremos que eso exista, dónde queremos que esto vaya. Bueno, cómo se va a ver cómo esa información que nosotros sabemos que tenemos que poner ahí va a estar jerárquicamente organizada aquí, de manera visual. ¿Listo? Generalmente es en blanco y negro, es así, o en grises. Como les digo, funciona así o funciona así. Los dos son wireframes, los dos son igual de válidos. ¿Listos? El mockup o maqueta. En la maqueta nosotros ya comenzamos a trabajar todo el tema de la imagen corporativa, los logos que van a ir, los colores, las gamas que vamos a trabajar, ¿sí? Cómo se va a ver estéticamente ese lugar. Y podemos empezar a probar si es o no es atractivo para nuestros usuarios. ¿Listos? Es importante la apariencia aquí. Aquí hay muchísimas discusiones generalmente con los clientes y es bueno solucionarlas en este momento, no cuando hemos perdido 3 días codificando. ¿Listo? Es en este momento cuando yo puedo hacer algunos cambios en un editor de imagen. Le digo, ¿le gusta así? Sí. Ah, bueno, ya puedo comenzar yo. Entonces, hacer, por ejemplo, el prototipo. ¿Qué es el prototipo? El prototipo es una simulación. Entonces podemos partir del mockup o podemos partir incluso del mismo wireframe. Y lo que hacemos es decirle, mire, usted le da clic aquí y sale una ventanita. Y la ventanita se va a ver. Bueno, todavía no tiene la información requerida, todavía no está totalmente codificado, pero ya podemos simular cómo va a funcionar esa página. ¿Listo? Entonces aquí es donde también el cliente nos puede decir, ay no, a mí me gustaría que cuando le dé aquí no salga una ventana, sino que más bien me mande a otra pestaña, o bueno, ahí empezamos a encontrar puntos de acuerdo con el cliente. Hasta aquí, hasta este punto es en donde el cliente puede hacer modificaciones. Por favor, acostúmbrense también a manejar a sus clientes de esta manera. Si ustedes dejan que el cliente empiece a hacerle cambios una vez comenzado el proceso de codificación, un trabajo que ustedes tenían planeado para un mes les puede ir a 3, ¿sí? Y lo más probable es que el cliente no esté dispuesto a pagarle los 3 meses de trabajo, ¿cierto? Sino el mes que acordaron al comienzo en el contrato. Entonces es muy importante, por eso se llaman buenas prácticas, es muy importante ser muy juiciosos con este proceso. ¿Listos? Herramientas para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Que en este caso es hacer nuestro wireframe o boceto y nuestro mockup. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué herramientas tenemos? Marvel Lab, InVision, Flint, Origami, Mockups. Aquí en la guía yo les dejo unas herramientas. Aquí, por ejemplo, para los wireframes, Mockflow o Mockups. Yo recomiendo Mockups, es muy fácil, permite también hacer interacciones para empezar a jugar con un pequeño prototipo. Para utilizar imágenes es muy importante para nosotros respetar los derechos de autor. Entonces busquemos fuentes, o sea, tipos de letras, fuentes libres de derechos, imágenes libres de derechos, bueno, textos libres de derechos. Para imágenes de uso libre, entonces tenemos aquí Pixabay, para fuentes Google Fonts, esquemas de color para la aplicación, colors.co. Es muy interesante, ya se los muestro, a ver si esto me deja mostrar los dos. Para edición de imágenes tenemos Pixel, ya les muestro también ya se los había mostrado, mentiras, que es el editor de imágenes online. Y para la creación de prototipos está Adobe XD, que es de uso gratuito también. Entonces aquí los tienen bajo el título herramientas recomendadas en su guía. ¿Listos? Este de Colors es bien chévere, mírenlo. Podemos generar
paletas de colores para nuestra aplicación, o podemos explorar algunas que ya están. Entonces, por ejemplo, esto, le damos aquí al espaciador y nos muestra diferentes paletas. Esto que ustedes ven acá, este numerito es el código hexadecimal de color. Entonces, si a ustedes les gusta una paleta, por favor, grábense esta. Miren, aquí dice copy hexadecimal. Copien ese código porque ese es el color que ustedes van a ver ahí. ¿Qué ventaja tiene este, por ejemplo, Colors? Ustedes pueden ver aquí toda la gama con sombras o más luminosos o lo que sea, y ahí mismo les van dando los códigos. Entonces es muy fácil para ustedes determinar cómo quieren su gama y de pronto qué variaciones van a tener. Por ejemplo, cuando esté activo o cuando no esté activo una ventana o algo así. Este es bien interesante. Es una herramienta bien interesante. Entonces les dejé unas, como les digo, les dejé unas herramientas en la guía. Échenle un ojo, mírenlas. ¿Qué hay que hacer? Hay que definir un wireframe para la aplicación web de nuestro proyecto. ¿Listo? Pueden incorporarle algo de interacción si lo van a trabajar en mockups. Si no tienen conexión a internet, no hay problema. Cojan un lápiz, cojan un papel y pónganse a dibujar. ¿Listos? No hay ningún problema con eso. Vamos a dibujar. Yo quiero que mi página web tenga una imagen así, que sea grande, que sea no sé cómo, que sea más vertical o que sea más horizontal. Ya lo definen ustedes. 2. Definir el mockup, los colores, las fuentes y la imagen. Profe, pero yo no tengo una conexión web estable y entonces no puedo utilizar ese editor y entonces no importa, no importa. Coja un papel, coja colores, coja un lápiz, coja revistas si quiere, recorte y compóngame manualmente cómo quiere ver usted su página. Échele los colores, recorte imágenes y póngalas ahí. ¿Listos? Le tomo foticos y me lo envía. No hay ningún problema. En este punto todavía no tenemos ningún problema. Bueno, muchachos, gracias por su atención. Parece que este sí va a ser el video que se publique. Realmente es un trabajo fácil. Espero que, sobre todo si pueden, exploren las herramientas que les dejo ahí. Son herramientas muy chéveres. No solo les pueden servir para esa materia, sino también para otras que ustedes estén necesitando de repente recursos adicionales. Muchas gracias por su atención y nada, nos vemos en el siguiente encuentro virtual.